Estamos con una pregunta de una televidente, bueno, obviamente que no la vamos a nombrar porque reservamos el derecho de... nos cuenta que si ella se puede jubilar, dice que tiene 54 años, que la operaron de cáncer de útero y que tiene una hernia de disco y pinzamiento en la columna. No tiene aportes, o sea, nunca tuvo porque siempre estuvo trabajando en el área de limpieza y demás. Dice que el cáncer de útero hace 8 años que fue operada, que ahora le descubrieron una hernia de disco y es muy poco lo que puede caminar. Dice sí, con todo esto y más que nada, o sea, no llega a cumplir la edad jubilatoria, pero tampoco tiene aportes. Si se puede jubilar o no, o a dónde debe recurrir o cómo puede hacer. Sí, te explico, Sol. Como ella no tiene la edad jubilatoria, uno que puede hacer una invalidez en la medida que ella pueda acreditar un 66% de incapacidad, pero está refiriéndose a una enfermedad que pudo haber sido grave en su momento, pero si pasaron 8 años se supone que se ha curado o que se ha podido sostener esa patología. Por lo tanto, no creo que con eso llegue a un 66%. Y por la hernia, por lo general por la hernia tampoco te dan mucho porcentaje de incapacidad. Ese tema siempre se consulta con un médico legista. Pero ¿cuál es el problema fundamental acá? El tema de los aportes, porque todas aquellas jubilaciones que hacemos los profesionales, que son contributivas, es decir, haber contribuido del sistema previsional con aportes, implica que tuviera que tener una determinada cantidad de aportes, 18 meses dentro de estos últimos 3 años, ya sea en relación de dependencia o como autónomo, o dentro de los últimos 5 años, 1 año y 15 en total, o tener los 30. Como dice que no tiene aporte, esas no van a poder ser tramitadas en ANSES, salvo que hubiese aportado algo no hace mucho y supongamos si dentro de estos últimos 5 años aportó 1 año y le faltan 15 y puede completarlo con la moratoria, siempre y cuando tuviera una afiliación real de autónomo, podría. ¿A qué me refiero una afiliación? A que hay personas que han desarrollado alguna actividad autónoma, supongamos tuvieron en su momento un negocio, un kiosco, un almacén, o pagaron monotributo por su cuenta y bueno, ya tienen una afiliación real. Ahí ya cambia la situación y bueno, en ese caso hay que evaluar, sacando previamente la clave fiscal, si le corresponde o no. Pero si jamás hizo aporte ni en forma autónoma ni en relación de dependencia y bajo estos requisitos que comenté recién, va a ser imposible por más que tuviera una incapacidad que también está cuestionada porque por lo que está informando no creo que lleve tampoco al 66%. De todas maneras, le aconsejo que en ese caso recurra a acción social del lugar, de la jurisdicción donde vive, para ver si le pueden dar alguna pensión graciable o algo, porque quizás ahí pueda llegar a tener otra solución. Pero las de tipos previsionales, las contributivas, tienen determinados requisitos para cumplir y si uno no cumple esos requisitos de ley, no puede iniciarlos. Doctora, y con respecto al tema de asignación universal, ¿quién los cobrarían? Bueno, con respecto a la nueva reforma que prevé tanto la reparación histórica, en lo que se refiere al reajuste del haber, a todos estos posibles aumentos que se van a establecer a través de un acuerdo, aparte de eso se prevén otras cuestiones como son la prórroga de la moratoria de la 26970, que finalizaba acá el 18 de septiembre de este año, para las mujeres se va a prorrogar 3 años más y se va a incluir a los hombres 1 año más, por lo que se ha comentado últimamente. Y además, en el tema propiamente dicho de tu pregunta, que es la asignación universal, porque la gente por ahí se confunde si sigue la moratoria, cómo va a estar la otra asignación universal. Bueno, la asignación universal es para quienes no van a poder entrar en esta moratoria, claro, ¿no? Porque van a cumplir los años más adelante, o por el motivo que fuere, o porque tuvieran otro tipo de incompatibilidad. Bueno, las asignaciones universales son para los hombres que tuvieran 65 años los hombres, 65 la mujer, pero, y bueno, y nada de aporte, o si tuvieran aporte, no puedan completar los aportes con esta ley, con la 26970 o con la 24476 que va a seguir en vigencia. O que quizás pudieran completarlo, pero no pasaron el socioeconómico que establece la ley, que es una evaluación patrimonial que se hace el día del turno. Entonces, cuando se les rechaza el trámite el día que va, hay gente que dice, bueno, ¿y ahora qué podría iniciar? Bueno, a los 65, ese beneficio. Pero hay limitaciones, no es para todo el mundo, porque hay gente que dice, bueno, cumplo los 65 y la voy a ir a tramitar. Claro. Porque no puedo otro beneficio, no. Hay muchas limitaciones. Una de estas es
que no tienen que tener otro beneficio. Es decir, si hay una persona que tiene una pensión por fallecimiento del marido, ya sea mínima o que supere el haber mínimo, no lo va a poder cobrar porque el requisito es tener un solo beneficio, porque se da por una causa extrema de necesidad. Y se le paga un 80% del haber mínimo. Es decir, que si el haber mínimo hoy está en 4.959, un 80% de eso. Es decir, se le saca un 20%, se irá a 3.000 y pico, 3.500, por ahí, 3.400 pesos. Entonces, eso para percibirlo no hay que percibir otro beneficio, porque hay gente que está confiada que si bien tiene una pensión, cuando cumple la edad, tener un beneficio propio, como estaban dando este tipo de prestaciones, que podían tener dos beneficios acumular. No, acá tiene que ser único, tanto para hombre o para mujer. Además se le da, supongamos a los argentinos que estén los argentinos naturalizados tienen que tener 10 años de residencia. Y aquellos extranjeros que antes se les estaba dando, si podían probar la fecha de ingreso al país que coincidiera con el periodo de compra, bueno, ahora te piden 20 años de residencia. Así que no todos los argentinos, hay mucha gente que ha ingresado a este país, que vienen de países de América Latina, supongamos que han ingresado en el 90, en el 80, no van a poder si no tienen 20 años de residencia. Entonces se establece varias condiciones. Se distingue entre extranjero, entre argentino naturalizado, entre argentino, tener un único beneficio. Bueno, todas esas cuestiones son importantes aclarar porque si no la gente cree que todo el mundo puede solicitarlo. Además, el otro tema es que no van a ser transmisibles, es decir, cuando fallecen no se transmite como una pensión, no da derecho a pensión, ni siquiera, que claro, me parece injusto, el hijo discapacitado. Esa era la otra duda. Es una duda que ya se ha terminado de aclarar, porque el hijo discapacitado, si bien va a poder cobrar la asignación familiar, mientras que la persona, digamos, el titular del beneficio de la asignación universal viva, va a poder cobrar aparte la asignación por hijo discapacitado que gestione el padre dentro del beneficio, pero cuando el padre fallezca no lo va a poder seguir cobrando más. Por eso le permiten a toda esta gente que en el caso que siguieran trabajando pueden, digamos, seguir con una actividad laboral, porque supongamos que hay gente que a los 65 no llegaron a los 30, no pueden completar por moratoria, recurren a este tipo de asignación para tener algo mientras tanto, a la vez pueden seguir aportando un monotributo, o si tuvieran de un trabajo, que sería difícil, podrían llegar a completar lo que falta para el día de mañana obtener el beneficio previsional contributivo y dejar de percibir este tipo de prestación porque son un poco precarias. Pero bueno, y obviamente que también son incompatibles con otro tipo de plan. El que tiene una pensión graciable no va a poder también cobrar este beneficio. Doctor, y con respecto a la reparación histórica, ¿hay alguna nueva novedad? Porque la semana pasada ya nos estuvo comentando algo. Sí, yo comenté que tenían que ir sacando la clave de la Seguridad Social, que se saca vía internet, pero que bueno, que si bien ya están anunciando en los medios que ya comiencen con este trámite, porque en septiembre va a empezar a tener vigencia todo este régimen, el tema es que esta clave de la Seguridad Social hay que crearla, y bueno, están pidiendo de parte de ANSES que no se dirijan a ANSES, es decir, que o se la gestionan por vía de internet algún familiar, o pueden gestionarla que van a poner a disposición aparentemente sectores de PAMI, de colegios de abogados, ya lo van a ir publicando todo esto, porque si no se va a hacer mucha demanda, va a haber de personas en ANSES, no va a dar lugar, porque lleva un tiempito crear esta clave. Entonces, por lo tanto, dicen que vayan de a poco, mientras el que pueda ir creándola, porque tiene alguien que le pueda ayudar, o porque se lo va a hacer a algún profesional que le llevó el trámite, no hay problema, pero si no, o el mismo abogado que le lleva el reajuste se lo puede ir creando, porque después van a tener que ingresar a un registro de ANSES para ir anotándose, pero la prioridad está para las personas de 80 años y para las personas que tengan algún problema de salud grave, ¿no? Y debidamente justificado. Lo que sucede es que el tiempo que yo hice a partir de septiembre, pero no es tan sencillo, porque hay más de 500.000 personas que van a reclamar, hay gente que no ingresaría en este tipo de trámites, son las que se han jubilado por moratoria, no es que todo el mundo va a poder permanecer en este sistema de la reparación histórica, sino que es solo para los jubilados y pensionados que han iniciado juicio, o los que no han iniciado juicio, pero no que se hayan jubilado a través de una moratoria. Doctora, y antes de despedirnos, como para ir cerrando todo lo que tiene que ver las modificaciones que hubo, el tema de las edades, porque también hay toda una incertidumbre para dejar bien en claro cuáles son las edades, si hubo alguna modificación o no de la jubilación. La edad sigue siendo quien va a cumplir los 30 años de aporte sin ninguna moratoria, va a ser a los 60 años la mujer y el hombre a los 65. Se va a evaluar en los próximos años. De todas maneras, bueno, uno nunca sabe, porque realmente en el sistema previsional estamos viendo muchos cambios que ya estaban determinados, como esta
moratoria que terminaba sí o sí el 18 de septiembre y hace pocas semanas que anunciaron que se prorrogaba. Entonces realmente a veces uno informa de acuerdo realmente a lo que dicen los directivos de ANSES, pero después sí, al día sobre a día. la marcha, claro, cuando discuten en el Congreso terminan resolviendo cosas que nos sorprenden hasta nosotros. Por lo tanto hay cuestiones que tampoco nosotros las tenemos tan claras, y cuando digo nosotros somos los abogados previsionalistas porque todos los días van saliendo distintos temas que van cambiando la situación. Lo mismo que falta la reglamentación y que no les extrañen que o se pueda ampliar para algunas personas más, porque ahora ampliaron que va a ser 1 año el hombre, antes habían dicho 3 años solo las mujeres, ahora 1 año más el hombre, que no se extrañen que se pueda igualar el plazo, porque la verdad que va modificándose continuamente. Doctora, la esperamos la semana que viene. Bueno, Gracias nos por vemos venir. pronto.